Ya está por aquí Marta Olivia y Jessica Cermeño. Daniela, supongo, se estará conectando en un momento más, pero Marta Olivia y Jessica, les ofrecemos una enorme, enorme disculpa, que ahora sí nos colgamos un montonal, pero el tema valía muchísimo la pena aprovechar, sobre todo a este abogado también, al Maxi abogado y al abogado Sergio, que tienen experiencias en casos de esta naturaleza. Buenos días, Jessica, Marta Olivia y Daniela Pastrana, que ya está por ahí. Hola Buenos compañeras, ¿cómo días, ¿qué están? tal? Hola, Buenos buenos días, días. compañeras. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas y les reiteramos la disculpa por retrasarnos tanto. Si les parece, vamos entrando en materia. Daniela Pastrana, tremendo, tremendo caso. ¿Qué decía al respecto? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Pues sí, estábamos atentos, aquí atentas con la entrevista que tenía. Yo lo que quiero retomar es esto mismo que decía ahorita al final Federico, las conclusiones que tenían. Hay, porque bueno, ya hicieron toda la explicación técnica de por qué el juez estaba obligado pues, hay una cosa que luego un término que se utiliza, que no recuerdo ahorita cuál es, pero que es sustituir como las deficiencias que pudiera haber, ¿no? Que es esta, como sí, pues quien tiene todos los elementos puede sustituir a estas, pues los huecos que pueda haber en la presentación, incluso de la fiscalía. Eh, porque hay una cosa que se llama bien interior bien superior de la niñez, ¿no? Pero el tema aquí, y lo que a mí me importa, y lo que creo que es importante que reflexionemos, es esto del sentido de la justicia. Lo que decía Federico ahorita al final, que es, pues sí, se va a apelar, sí hay otras instancias, sí tiene que pasar como por tres bloques, al final va a haber al final quizá después de 10 o de no sé cuántos años puedan ganar legalmente, pero ¿cuál es el sentido de la justicia? ¿No? Que creo que eso es pues, lo que tendría que estar a debate ahora cuando estemos discutiendo todo lo que sea o no, reformas o no al Poder Judicial, qué es lo que hacen nuestros jueces. Ya lo hemos discutido aquí, ya lo hemos hablado muchas veces, yo lo he dicho en todos los lugares donde puedo estar, porque esas cosas que ahorita vemos, la vulnerabilidad de la madre en este video en el que le dice, oiga, pues es que es sentido común, o sea, más allá de lo que diga la formalidad de la ley, el sentido común, ¿no? Es a lo que apela la madre o la persona que escuchamos en el video, que sí entiendo que es la madre. Eh, y lo que queda expuesto con ese video es una enorme vulnerabilidad de esa mujer y de todas las que algún momento hemos tenido que enfrentar el sistema de justicia. Una verdadera tortura porque puedes ganar un juicio después de muchísimo tiempo y después de muchísimos gastos, pero pues eso no es justicia, a final de cuentas, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que está en juego y lo que tendríamos que repensar, o sea, insistir y pensar en lo que significa obtener justicia. En este caso en particular, pues sí, puede ser, se pueden alegar muchas cosas, se puede alegar que la fiscalía no integró bien, que el juez, como dice el tribunal, el Poder Judicial del Estado de México, se apegó a la ley. Fue excesivamente formalista, pero se apegó a la ley. Puede alegarse si debe haber o no sanciones al juez, con esta visión muy formalista, muy machista y muy adultocéntrica que existe en nuestra sociedad. Todo eso sí, pero al final de cuentas, ¿qué representa la justicia para la familia de una niña de 4 años que ha sido violentada sexualmente? Eso creo que es y tendría que ser el centro de la discusión, el centro de la discusión social, pues de la discusión de cómo podemos, más allá de lo que es la ley pura y dura, cómo podemos entender lo que significa la justicia en ese caso. Entonces, sí, yo creo que es un caso que nos indigna mucho. Es que por eso, o sea, porque se pone en evidencia la vulnerabilidad enorme que tiene la ciudadanía frente a un sistema judicial que es excesivo. Y sí o sea, el juez representa lo que representan todos los jueces, de verdad, cuando uno se enfrenta a los tribunales, así son formalistas, son
inexplicables, son cuadrados, luego te dicen es que una cosa es la justicia legal, y digo, sí, la justicia legal y otra la justicia, pero al final de cuentas creo que representa la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a un poder judicial que pues sigue instalado como en el siglo XIV, ¿no? Gracias, Dani. Marta Olivia, pues, ¿cuál es tu valoración, tu análisis de esto? Dice la madre, hubo pruebas psicológicas, prueba en criminología, peritos, entrevistas, y el juez dice, pues sí, está verificado este tocamiento, sin embargo, lo absuelve. ¿Cuál sería tu valoración, Marta Olivia? Sí, lo primero que yo pienso es cómo este caso se ha dado a conocer a través de las redes sociales y a través del acompañamiento de las colectivas. Entonces, ojo, el hecho de que nos enteremos de este caso no significa que es el único y que todo en lo que se encuentra inmerso el Poder Judicial en nuestro país. No sé, no tengo ni datos ni estadísticas, pero eso en primer lugar nos debería llamar a la reflexión. La otra viene el tema de la reforma judicial. Me parece que es, además de reforzar en las escuelas de derecho, las obligaciones, un código de ética y demás, a mí me parece que hay un tema interesante que es, ahí lo que yo he escuchado a algunos abogados es que algunos se amparan en unas reglas, en unos artículos. Lo que sí es que hay sobreabundancia de normas. Hay un código a nivel federal, hay 33 códigos penales en los estados y esta sobreabundancia y el desconocimiento, dicen algunos abogados, generan actos de corrupción por parte de los actores. Sería mejor en este caso adoptar un sistema de código único a partir del cual pues todos tuvieran las mismas reglas, la misma capacidad, la misma forma de actuar. ¿Por qué? Porque si hablamos hablo en lo concreto, a lo mejor es más largo, pero si hablamos de que el Consejo de la Judicatura Federal va a actuar, pues ya tenemos las estadísticas terribles que tienen de opacidad al respecto. Y me parece que yo voy más en lo concreto a reforzar la capacitación ética de los jueces, de los abogados. Creo que las escuelas y las universidades tienen mucho de esta obligación donde se presta muy escasa o nula atención a los aspectos éticos. Eso es lo que creo para evitar que se siga ejerciendo una profesión, y a donde se ha acusado enormes actos de corrupción. Pues, El micrófono. perdón, ya lo activé. Gracias. Perdón, gracias Marta Olivia. Jessica Cermeño, ¿qué decir de un caso como este, juez, donde a todos los, bueno, ahorita lo hablamos con los abogados, pero ayer también lo comentábamos, lo que generaba así muchísimo coraje, era decir, era escuchar a la madre decirle al juez, oiga, pero usted sí le creyó a mi hija, sí le creí. Y pues, ¿qué decir al respecto, mi querida Jessica Cermeño? No, que es terrible, mi querido Ernesto, y además no puedo más que coincidir con Federico cuando dice que los jueces son extremadamente legalistas, ya lo decía también Dani, ¿no? De la manera en la que es fácil para ellos descartar casos, y eso pasa no solamente en el derecho familiar, sino hasta en el derecho penal. Ya ha habido muchísimo debate sobre esto y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador está pidiendo una reforma. Pero además, como bien dice Marta Olivia, no es el único caso. Nos pudimos enterar porque existían todos los videos y porque existía esta reacción tan terrible del juez, ¿no? La respuesta que le da a la mamá. Pero yo nada más quiero recordarles que por lo menos, no sé si cada semana, pero por lo menos cada mes, sí puedo decirlo, que hay cierres de calles que están cerca de escuelas, que son los padres de familia que están denunciando que algún profesor eh, hizo algún tocamiento a un grupo de niños o que hubo incluso violaciones más terribles. Los padres en general, cuando uno va a cubrir esas marchas, lo que te dicen es que no están organizados, que todavía ni siquiera tienen un abogado, pero que tienen las pruebas que los niños les han dicho, que sufrieron tocamientos, que sufrieron violencia por parte de... Entonces, creo que por eso es tan valioso este caso y que se haya dado a conocer así. No puedo más que coincidir con Dani, con Marta Olivia. A mí lo que me parece es que
esto puede sentar un precedente para que por lo menos los jueces lo piensen y que no vuelva a ocurrir algo. Y además la sobreexposición a la que se ha tenido que someter la familia porque no encontró, obviamente, la madre otra manera más que llamar a los medios de comunicación, pero insisto, y darles estas entrevistas, que es revictimización sin duda, pero a mí lo que me parece es que puede ser un antes y un después, por lo menos eso esperemos. Y sí, la terrible formalidad a veces con la que se justifican estos jueces, insisto, no solamente en casos así, sino en casos en general en México, pues genera muchísima controversia y sobre todo dolo hacia las víctimas, ¿no? Gracias. Yo Perdón, quisiera, yo Jessy, nada quisiera más quiero acotar dar algo, unos perdón, puntos. perdón. Yo quisiera acotar algo nada más que ha sido a través de los ciudadanos y a través de los colectivos y a través de estos casos, ahorita que dice Jessica, que se han implementado leyes importantes en protección de los derechos de las niñas, los niños, las mujeres. O sea, ahí está la ley Olimpia, ahí está la ley Ingrid, y es lamentable cómo quienes se dedican a ejercer la abogacía, a ser jueces, no hacen su chamba y quienes terminan haciéndolo son las víctimas. Las víctimas a través de esta vulneración, nuevamente revictimización de casos tan fuertes como el que estamos viendo. Perdón, solamente quería No, no, subrayar. muy bien, Marta Olivia. Nada más Yo, de bueno, estos datos que da el Senado de la República, nada más así en general, para que ahorita tú puedas comentar, Dani, pues ya decían ustedes, ocupamos el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Eso realmente es una situación dramática y que entender, dice el Senado, 5.4 millones de niñas y adolescentes. ¿Perdón, Violeta, Ernesto? estamos teniendo problemas con tu audio, te cortas y de repente se acelera. No sé ahí qué puede hacer Cristian o Azael. Es la red, tu conexión está inestable. Igual y prueba apagando la cámara, a ver si te recuperamos. Estable, prueba apagando, a ver si te recuperamos. ¿Apagando la cámara? ¿Me escuchan de ahí? ujú. Si me Sí. escuchan, bueno, si no me escuchan, apagó la cámara. Decía de estos datos que da el Senado de la República, ustedes ya comentaban, somos el primer país en el mundo con abuso sexual infantil, 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México, de las cuales 6 de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y el 60% de los casos el agresor es un familiar, ¿no? Nos decía hace ratito el abogado, nos daba otros datos también importantes. Él decía de los 10 casos, ¿no? Que son denunciados, 4 es un familiar y bueno, aquí el Senado nos está también proporcionando estos otros datos. Dani, ¿qué decir sobre esto? Y bueno, pues es en el seno de la familia donde ocurren la mayor parte, y insistimos por un familiar, la mayor parte de estas agresiones. Está muy chistoso, Violeta, escucharte porque de pronto te oyes como en modo ardillita, ¿no? ¿En nuevo, Ardillita? Se acelera. Así. Sí, sí, se oye muy simpático, pues, aunque pues eso le da ligereza un poco a la gravedad de estos datos que estás dando, porque justo lo que quería decir y que me parece también importante destacar de esto que pues yo creo que sí, a todos nos ha conmocionado, es el tema de la vulnerabilidad de nuestras infancias y de la a veces desprotección, por lo mismo que dice, la mayor parte de las agresiones sexuales está en la familia, desde eso es desde hace mucho, es en tu entorno más cercano. Y luego está este asunto de que no te creen, ¿no? De que no quienes hacen las agresiones, sino en el propio entorno familiar, cuesta mucho trabajo darle de entrada, darle la razón a un niño o a una niña porque se dice, no, seguro está exagerando, seguro está mintiendo, seguro depende de la edad y depende de muchas cosas, pero lo segundo es que el entorno cercano no se cree, y algo que decían muy acertadamente ahorita es, primero hay que creerles porque están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a un adulto, quien sea que le haya cometido la agresión. Y después tienes que llegar a estas instancias, que son pues las instancias institucionales, las del Estado,
tendrían que defenderlas, y por no aplicar estos criterios básicos de estos enfoques que decían de género y de protección a la infancia, lo que ocurre es que aparte hay que demostrarle al juez, o sea, imagínense cuántas barreras tiene que pasar un niño. Primero, no entender sí mismo lo que implica, ¿no? Porque un pequeño no tiene conciencia clara de cuáles son los derechos, como sí los puede tener ya una persona adulta. Después es pasar o sea, primero el propio miedo, porque supone que es alguien de confianza quien comete esta agresión. Después, el asunto de no tener claridad de que tienes derecho a que eso no ocurra. Después, pasar la barrera de decir de que en tu propio entorno cercano te crean, y después ir a las instituciones y tener que esperar 1, 2, no sé cuántos años para que esto pues tenga una validez, ¿no? Entonces, ese nivel de desprotección real que tienen nuestras infancias para decir o para que se ejerzan esos derechos tendría que ser una de las cosas que tendríamos que atender, pues, súper de inmediato, un poco como decía Marta Olivia, en universidades. O sea, este enfoque que no es un tema solo de organizaciones de derechos humanos, es un enfoque necesario que toda la sociedad tiene que asimilar. El enfoque de género y el enfoque de derechos de la infancia es fundamental para que cambien, porque son los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. O sea, es que es una cosa, una paradoja, se supone que la ley establece que son los que tendríamos que proteger más, que tienen una doble protección por su condición de vulnerabilidad y son los más vulnerados en esta sociedad. Gracias, gracias, Daniela. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú, Marta Olivia? ¿O vas Jessica, perdón? No, tu micrófono, Marta. Perdón, va Jessica, porque yo intervine, hice una Perdón. acotación. Jessica, no sé si quieres añadir más al respecto, si no pasaríamos pues ya al siguiente tema, y que es pues el arranque de las campañas, Ya se está reconectando Violeta también, porque tiene inestabilidad en su conexión. Pero bueno, entonces, si no hay algo más que quieras añadir, pues pasaríamos al arranque de las campañas y a estas entrevistas que estuvo dando Claudia Sheinbaum, y que hay dos que a mí particularmente pues, le di más seguimiento. Vi casi todas, pero la de Joaquín López Dóriga y la de Ciro Gómez Leiva, que a mí me sorprendía muchísimo la impericia de Ciro y particularmente de Joaquín para hacer una terrible entrevista donde pues prácticamente llegó un momento en que parece que pues ya no sabía qué preguntar, Joaquín. En fin, ¿qué decía al respecto, mi querida Jessica? Pues es que yo lo que puedo decir es que creo que es un acierto. Ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Cuando el caso de Clara Brugada, de cuando también fue a entrevista con Joaquín López Dóriga, que la ventaja de esas entrevistas, si son bien trabajadas, digamos, por parte del candidato, es que siempre te generan, pues, aciertos. En el caso de Claudia Sheinbaum, prácticamente después de las 3 entrevistas, porque también le dio una entrevista que yo escuché por radio a Denise Merker, pues lo que he visto son halagos. ¿Y por qué? Porque a las repetidas, digamos, preguntas que hacían, y que me parecen también válidas, por supuesto, tanto de Joaquín como de Ciro, sí iba a ser diferente de Andrés Manuel López Obrador, me parece que yo lo llevo muy bien, y la única manera de llevar bien una entrevista así es con cabeza, y es haber preparado tus respuestas. Y creo que a la larga, digo, porque también a mí me asombró ahora que ya no sé ni dónde leí, que yo no tenía, se los prometo, no tenía ese dato tan claro, que había, según los encuestadores, más del 20% de la población no conoce a Claudia Sheinbaum. Por supuesto que le va peor a Xochitl Gálvez, más del 30% de la población todavía no tiene conocimiento de quién es Xochitl Gálvez. Pero lo que voy es que este tipo de entrevistas, pues en realidad le ayudan a la candidata, bueno, ya candidata, ya podemos decir precandidata, candidata, a consolidarse, ¿no? Y creo que son aciertos, y ya lo habíamos platicado también en el caso de Clara Brugada, de
todo lo que le había traído de bueno esas entrevistas. Vean ustedes a los analistas del color que quieran, ahorita que estamos tan polarizados, del color que quieran los analistas políticos, en realidad yo los veo como reconociendo la actitud y sobre todo la templanza de Claudia Sheinbaum, porque sí creo que la manera en la bueno, hay muchas cosas, por supuesto, que pasaron en estos días, pero la manera de responder de Claudia te da una tendencia y creo que ha sido, eso es lo que puedo decir, que ha sido un acierto por su parte. Muchas gracias, Jessy. ¿Quién sigue? Ya me perdí, sigue Marta Marta Olivia. Olivia. Marta Olivia, pues hemos visto, ¿no? Pues maratón de entrevistas, también estuvo con los youtuberos, estuvo con los periodistas, estuvo con otros comunicadores y con otros periodistas. Y bueno, una situación que se repitió en todas estas entrevistas, bueno, en la mayoría de ellas, es que si iba a ser diferente a AMLO, ¿no? Eso le preguntaban de manera reiterada y que qué iba a ser distinto y sobre todo a partir de estas 20 iniciativas que estaban enviando AMLO antes de salir al Congreso, si él realmente estaba marcando el rumbo. Y me parece, Marta Olivia, ya ahorita tú nos dirás que la respuesta que ella da es muy, muy interesante. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto y sobre estas entrevistas que hubo en general? Sí, primero, establecer que, bueno, ella se había negado a entrevistas con medios tradicionales y medios alternativos o digitales. En 2 días, 7 conversaciones con medios, 4 de estas las concedió a Grupo Fórmula, no se nos olvide, a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a Denise Merkel y a Juan Becerra Costa. Y bueno, también a youtubers, por supuesto, a un grupo de ahí. También en esto de los medios, antes de pasar a las que yo también me enfoqué más, que fue la de López Dóriga y de Ciro Gómez Leiva, ella habló de los medios locales que los toma muy en cuenta y demás. Aquí nada más al hacer la acotación que aunque la agenda la llevan desde la Ciudad de México, aquí en las situaciones que luego recaen en las oficinas de comunicación de los estados y ahí hay cierto manoseo. Pero bueno, enfocándonos a estas 2 entrevistas, a mí me parece que el tono de López Dóriga con Claudia Sheinbaum fue esto que se llama un poco anular en la forma, la forma de llevar la entrevista, lo que se llama, creo que el mansplaining. Es decir, yo soy el analista, yo soy el observador de la política, yo soy el profesional que tengo 56 años de reportero. Me parece que también sonaba como esto, por si no sabías quién soy y de qué manera te voy a cuestionar, pues te doy este antecedente. A mí ese fue lo primero que me llamó la atención ahí. En los cuestionamientos, o sea, incluso le preguntaba algo a Claudia Sheinbaum, le contestaba, pero él también quería dirigir diciéndole, yo sí sé de lo que estoy hablando. A mí eso se me hizo muy desaseado, por decir, poco profesional, porque parte de que su voz del periodista, del entrevistador, pareciera que es la neta del planeta y que Claudia Sheinbaum pues es como un aderezo nada más. A mí no me gustó en ese sentido. Hubo una parte importante cuando habla del tema de la seguridad. La seguridad donde le cuestiona estos 180.400 homicidios dolosos en este gobierno y los 4.700 desaparecidos no localizados. Y lo que le contesta a Sheinbaum es que la tendencia de incremento en seguridad ha disminuido. Es decir, y que la gente se siente más segura ahora. Es decir, ha disminuido porque es la tendencia, que el número sigue alto, pero que la tendencia va para, dice, esto fue lo que dijo, ¿no? Y que en este gobierno se han atendido las causas y puso el ejemplo rápido de jóvenes construyendo el futuro y lo que ella hizo en la Ciudad de México. Se me hizo importante el tema de acuerdo con la reforma judicial, pero que se debata. Eso es un punto interesante. Y lo de la Suprema Corte, que viene con este tema. La Suprema Corte dijo requiere legitimidad.
y que la corrupción tiene que ver no solo con aquellos que reciben dinero por un servicio público, sino aquellos que en el papel les corresponde jugar como servidores públicos, y no les hace lo que deben de hacer en beneficio de la justicia o del pueblo. Y habló de un caso, el caso que tú te guardes un caso que tiene que ver con pago de impuestos, con cierto tipo de delincuencia o delincuencia de cuello blanco y que no salga resolución, también es un conflicto de interés y tiene que ver con la corrupción. Y bueno, este caso nos refiere claramente al ministro Aguilar y de la manera en que ha protegido a Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca. En el caso de Ciro Gómez Leiva, me parece que, híjole, estuvo bastante desafortunado cuando dice mi jefa de gobierno y mi jefe de policía, ¿no? Al referirse de cómo lo protegieron y cómo atendieron el 15 de diciembre del 2022 cuando fue, pues sufrió un atentado. Así que eso es parte de lo que yo revisé y de parte de lo que yo les comparto. Gracias, Marta Olivia. Daniela Pastrana, pues estas entrevistas hay particulares donde creo que un común denominador en todas las entrevistas es una candidata muy equilibrada, no pestañeó de más ni de menos, muy bien plantada ahí, Claudia, me parece, y capoteando las preguntas, llamaba también la atención esta parte de no creemos que el presidente se va a ir. Y sorprende la falta de lectura de un personaje que ya es un viejo conocido, Andrés Manuel López Obrador, y que no les termina de caer que realmente ya no lo van a ver, a menos que le metan una demanda y lo hagan salir del rancho. No lo van a ver. Es un tipo que va a cumplir a cabalidad esa parte que así es Andrés Manuel, tosudo en ese sentido, se va a ir y no lo vamos a volver a ver. Y más bien las expectativas yo hubiera llevado la entrevista diciendo, pues ya que no esté Andrés Manuel, pues a ver cómo vas a enfrentar, cómo vas a atender al ejército, las cuestiones de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué decir al respecto de estas entrevistas, Daniela? Bien. Bueno, pues hay mucho que analizar, ¿no? Yo me eché como 5 de las 7. Creo que vi esas mismas dos, la de Ciro, la de López Dóriga, la que le había hecho Denise Merker un día antes, y también la de Juan Becerra, la de los periodistas. Ya no alcancé a ver más porque pues sí, te llevas un largo rato. ¿Y qué es lo que yo percibo, además de lo que ya adelanto que nos hace Marta Olivia, como esta disección? Eh, por un lado, una cosa que ya no debería sorprendernos, pero a mí me sigue sorprendiendo, se los juro, cada vez que no los veo muy seguido, pero cuando los veo me sigue sorprendiendo la falta de preparación de las entrevistas por parte, en el caso de Joaquín López Dóriga, me parece realmente impresionante. O sea, por supuesto que se ve a una candidata pues mucho más tranquila y mucho más templada y mucho más clara y mucho más segura de sus respuestas, que las preguntas que uno pensaría que deberían ser, pues sí, no son las preguntas que le hacían, por ejemplo, a Hugo López-Gatell hace unos meses, ¿no? Sí hay estos intentos de posicionar 2 o 3 temas que son los mismos de la oposición y los mismos que utiliza Xóchitl Gálvez, que es el del narcotráfico, que es el de la erosión del Estado, y es esto de si vas a hacer un títere. Denise Merker le dice algo del delfín, ¿no? Que es normal que le pregunten a la gente si va a ser delfín, o a los candidatos si van a ser delfín del anterior. Entonces creo que hay como una intención de dirigir todas las preguntas están repetitivas en ese sentido, pero fuera de eso, y de que si hay todo un trato como, bueno, pues tú y yo nos conocemos, como de querer no quedar mal o sea, no romper sí, no quedar mal con quien va a quedar en el poder, ¿no? O sea, un poco medio cordial. Pero la falta de preparación de López Dóriga a mí me sigue impresionando. Y esto que dice
Marta Olivia de Ciro, pues esto del final de, no, yo soy amigo de Xóchitl, pero, o yo tengo mucho aprecio a Xóchitl, pero pues es que yo, eh, cuando tuve mi problema, tuve a mi jefa de gobierno, a mi jefe de la policía, respondieron, híjole, sí llega un momento en que yo decía, pues ya saquemos, me acordé de mi muñeca Lagrimitas Lili, ¿no? De, "Uy, llora y tiene sus manitas", o sea, decía uno, no, o sea, totalmente fuera de lugar la declaración me pareció y muy melodramática, que no venía al caso, siento yo, ¿no? Pero bueno, fuera de las formas, sí hay cosas que me llaman la atención que no se les haya preguntado en ninguna. Una medio la tocó Ciro con lo de la línea 12 que le preguntaba que si no se sentía eh, agredida por Slim o que si no le había dolido lo que dijo Slim de que habían sido falta de mantenimiento. Y Claudia le contesta que no se siente agredida y que tienen diferentes posiciones y que pues ella tiene su peritaje donde dice que fue una falla estructural. A mí ese tema, Ernesto, me impresiona y me molesta, porque no es un tema de falta o sea, de visiones distintas sobre el país, es un tema en el que hubo personas muertas, ¿no? Entonces tiene que haber responsabilidades deslindadas. Si fue una falla estructural o si fue una falla de mantenimiento, eso los habitantes de esta ciudad tenemos derecho a saber qué fue y a que haya deslindes de responsabilidades, no nada más una cuestión de diferencias de ópticas. Entonces, a mí me llama la atención que no le hayan preguntado mucho de eso. También me llama la atención que no le hayan preguntado mucho del tema de los militares, porque se critica mucho afuera, pero ahí ninguna de las entrevistas que yo vi fue algo particularmente fuerte preguntarle sobre el tema de que se ha cuestionado mucho de este gobierno, el tema del poder que se le da a los militares y de los casos muy sensibles de este gobierno como el de Ayotzinapa, ¿no? Le preguntan si va a hacer o no mañaneras y bueno, pues esa ya es otra historia, pero temas como sensibles que han sido muy delicados en este gobierno, esos no se los preguntan en ninguna de las que yo vi. Eh, Luego está también esto, ella contesta mucho esto y lo usa en todas las entrevistas, el tema de la percepción de los resultados del INEGI, de la percepción ciudadana de inseguridad. Y entonces dice, bueno, si fuera esto, que yo también le doy la razón, no creo que sea este escenario de violencia en estas elecciones peor que lo que hemos visto en otras elecciones que también han sido muy violentas, pero ella argumenta el tema de la percepción. Y a mí me parece que es un argumento un poco delicado, porque más allá de la percepción, pues están datos concretos y nosotros seguimos teniendo violencia en muchos lugares del país, se sigue documentando. Entonces, si nos dicen, pues la percepción ciudadana en Chiapas es que pues ya bajó, pues perdón, pero estamos documentando la violencia todos los días, ¿no? O sea, esa violencia en esos lugares muy concretos. Entonces, me parece que es un tema delicado. Ella dice que, pues, porque la percepción es lo más difícil de cambiar ya una vez que disminuiste algunos niveles de delitos, pero yo creo que sí tendría, o yo esperaría que tuviera unas respuestas pues digamos, más empáticas con la población que en estos momentos está viviendo miedo por la violencia, ¿no? O sea, que tendría que tener respuestas, pues que si yo estoy en un lugar donde todos los días hay balazos, pues yo esperaría que no me diga que la percepción ciudadana es que ya no hay inseguridad, sino qué estrategias se van a hacer. Bueno, sí mencionó las estrategias que son las que hizo en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no es la montaña de Guerrero la ciudad, o sea, hasta la geografía, las condiciones geográficas son distintas. Entonces yo pensaría en una estrategia diferenciada dependiendo de las regiones. Supongo que eso lo vamos a ver en la campaña. Espero que eso lo vayamos a ver en la campaña. Y ya, como primer saque, yo creo que pues en esta fue un acierto grande de ella arrancar. Mañana inician estos procesos electorales que nos van a meter 2 meses o 3 en una dinámica terrible, ¿no? Me decían que solo en la Ciudad de México va a haber 55 debates, eh, porque son los 3 de la jefatura de gobierno,
16 de las alcaldías y más los 33 de las diputaciones y no sé qué otras. Entonces vamos a estar metidos ahí y por un lado con esta campaña sucia muy fuerte de sectores de oposición, que me parece una campaña horrorosa de la que ya hablamos la semana pasada, y por otro ella dice, pues yo voy a hacer propuestas. Entonces vamos a ver las propuestas, pero creo que en este primer saque de esta semana pues les ganó la partida. Muchas gracias, Dani. Creo que sigue Jessy, ¿verdad? Pues como dice Dani, mañana ya avisó la candidata, la precandidata, mañana ya inicia la candidatura oficial, ¿verdad? Que va a dar a conocer las 100 propuestas. Mañana lo va a hacer y pues ya estaremos discutiendo sobre estas 100 propuestas. Y bueno, pues como dicen ustedes, hubo varios elementos que desde mi perspectiva también pues faltó preguntar, por ejemplo, cómo va a acotar al gran capital, ¿no? Que para nosotros ese es un elemento que preocupa. ¿Qué va a hacer con los bancos en particular, que aquí en México pues tienen estas ganancias récord de ninguna otra parte del mundo? La reforma tributaria, que realmente sería lo que podría redistribuir el ingreso en México. Y bueno, le hacen una pregunta, Jessy, sobre eso, pues a ver si podemos abundar un poco y sobre esto de cómo acotar al gran capital, que también fue el gran ausente, a las mineras, ¿no? Estoy pensando también en esto. Ella dice, le preguntan cómo le gustaría ser recordada y ella dice, por la educación, ¿no? O sea, eso a mí me parece también uno de los elementos centrales. Para mí, eso es uno de los pendientes que todavía quedan en esta transformación, pues una gran transformación de la educación en su conjunto, de todos los niveles. ¿Qué decir sobre esto que ella responde, Jessy? Pues es que en realidad, digo, no hemos sabido, digamos, las respuestas a todo esto porque no estábamos en un periodo donde podían ellas opinar y aún así me parece que ella en la información que daba a conocer durante la precampaña, ella dejaba ver como los indicios por dónde iban a ir sus actividades de gobierno. Efectivamente, tenemos que revisar a detalle todas las propuestas que ella va a presentar. Ella siempre ha sido acusada de obviamente tener una relación distinta que Andrés Manuel López Obrador con los sectores más moderados, ¿no? Incluso a mí me parece que uno de sus aciertos cuando le están pregunta y pregunta efectivamente de que si va a ser igual que López Obrador, ella le dice que tiene una historia distinta, ¿no? Una historia distinta de vida que le hace ver, obviamente, México diferente, con soluciones diferentes, ¿no? Y simplemente que ella sea con una educación formal tan clara, ¿no? Que sea doctora, que haya salido al extranjero a estudiar, pues obviamente eso le da un panorama diferente. Yo creo que sí hay muchos pendientes, efectivamente, como bien dices, Violeta ya aclara que la educación es importante. También establece la manera en la que dice que hay que regar desde abajo y no desde arriba, ¿no? A la economía, eso ahí te deja ver un primer indicio de cómo va a ser, digamos que va a seguir con los apoyos a la gente en general, en lugar de directamente darle a los empresarios, ¿no? Como algo que le habían criticado muchísimo a Andrés Manuel López Obrador, ella te dice que lo va a seguir haciendo así, ¿no? Pero sí hay que ver las propuestas. Yo creo que a partir de mañana ya habrá muchísimo más material fidedigno, ya no solamente de lo que ella ha dicho, sino de lo que nosotros podamos decir, sino de cuáles son sus planteamientos. Yo lo que creo es que estableció que va a seguir una continuidad, pero que también ella tiene sus prioridades y por eso creo, y creo que es un acierto, ¿no? Que lo haga con esa templanza ante los que son considerados en este momento por el presidente López Obrador como sus principales enemigos, Ciro, Joaquín, Denis no la menciona, ¿no? Pero ahora los ataques que recibe, sobre todo, yo he visto algún... Uy, se fue tu audio, Jessica. Se fue tu audio, Jessica. Jessica, méteme a cuadro. Jessica, se fue tu audio. Está sin audio, Jessy. No nos está escuchando. No. Jessica. Hello. No te estamos Jessica. escuchando. Ya nos entendió. No te estamos escuchando. Se acabó la pila de tu audífono.
Bueno, está activando ya el micrófono directo. Yo Este, hable y hable y no se escuchaba nada. no, Ah, nada. en el último punto nada más, Jessy, o sea, era lo último, yo creo que se acabó tu pila, ¿verdad? Sí, sí, Ah, es quieres, que me estaban llamando por teléfono, no saben, han sido días complicados, pero me estaban llamando por teléfono, por eso. Disculpen, por favor, y yo aquí como, pues sí, has no tenido sé, ya días me un quedé, poquito pero complicados. Inspiradísima, inspiradísima. Así nos pasa. Adelante, Jessica, si puedes retomar, por favor. no sé en qué me quedé, nada más, Estabas bueno, diciendo lo de la educación, estabas diciendo que ahí te quedaste. Bueno, nada más decir, digo, ya nada más para terminar, que yo creo que ella se plantó bastante bien ante estos cuestionamientos sobre qué iba a ser exactamente igual que López Obrador, y ella ha establecido que pues son tiempos de mujeres, y creo que se defendió bastante bien ante eso, y sobre todo que tiene una red de apoyo pues que la va a cobijar ante eso. Entonces habrá que esperar esas propuestas, ¿no? Para poder tener, digamos, más claro, más, pero yo creo que las va a presentar porque también hay un sector de Morena, y sobre todo después de los conflictos que ha habido con las candidaturas específicamente para el Congreso, que le está exigiendo más al respecto, ¿no? Que se defina sobre los grandes temas, sobre el capital, sobre cómo va a ser su relación, digamos, con los, sí, digamos, con la élite económica de este país, ¿no? Creo que lo dejaría así, disculpen que no los escuchaba, no me daba cuenta. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Voy yo, ¿verdad, Violeta? Sí, te toca, Sí. Ernesto. Ok. Marta Olivia, estaríamos pasando, ¿sigues tú, va? ¿O sigue tú, Daniela? No, sigo yo. Marta Olivia. Ah, ok. Perdón que andamos nosotros así un poco cruzados. Marta Olivia, pasando ahora al tema, digo, si quieres añadir algo más también sobre lo que Sí, estamos hablando de Claudia, yo quisiera añadir, y perdón. pasaríamos al tema de Palestina. Sí, Adelante. yo quisiera, para cerrar este tema, y a mí me gustaría cerrar con este tema, es que ya empiezan las campañas, dónde empieza cada uno, nada más para acotar, obviamente Claudia Sheinbaum empieza este primer acto de campaña en el lugar icónico para la izquierda en México, en el Zócalo. Es decir, ella se ha decantado por la movilización social, parte de este movimiento. Me parece, Xóchitl Gálvez empieza en Fresnillo, Zacatecas. A mí se me hace tan absurdo porque hay, si hablamos de inseguridad y tomar el tema de la seguridad, irse a la tierra de los Monreal, pues sí, pero no sé. Pero bueno, ella se va a Fresnillo, Zacatecas a exponer este tema, y Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, pegándose de nuevo a la figura de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Recordemos que ahí en Magdalena de Quino, Sonora, fue asesinado oriundo, este político priista hace 30 años, y bueno, sigue Álvarez Maínez a la sombra del alcalde con licencia de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Es decir, ya mañana empiezan las campañas. ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Tampoco me escuchan? ¿A ti Sí, sí, sí? sí, te escuchamos. Sí, sí, Ah, ¿todo ya. bien? Perdón, es que se oyó como algo raro. Entonces, solamente cerrar eso, y bueno, como punto último de lo de Claudia Sheinbaum, que a mí me parece fundamental en dos cosas. Yo veo no es una política preparada, es una política con muchísima estructura mental. Obviamente trae su discurso, pero también hay cuestiones que ya empieza a hacer una diferencia. Una, lo de la reforma del Poder Judicial. Ella dice que se vaya al debate, no dice que se aplique, que se haga. Esa es una. Y la otra que a mí me encantó, la no reelección de diputados, senadores y alcaldes, que ella va a proponer eso. A mí se me hacen fundamentales. Y yo con eso quiero cerrar para que las compañeras sigan con el otro tema. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues Dani, sobre el otro tema esta mañana, pues estamos conociendo de que de estos datos, ¿no? De que el número de muertos llega a 30,000 según la ONU, y también este ataque que hubo de manera directa a quienes estaban pidiendo ayuda humanitaria, más de 100 muertos en Gaza por parte de Israel, y esta situación pues que nos ha conmocionado a muchas personas en el mundo de pues integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de haberse inmolado de 25 años, ¿no? Y bueno, pues muchas cosas ahí que reflexionar sobre esto. ¿Cuál sería tu primera valoración, Dani, sobre este tema?
Sí, bueno, es esta semana cuando pensamos que ya no podemos ver cosas más horribles, pues siempre nos sorprende lo que está ocurriendo también allá en Israel. Esta semana hemos visto imágenes muy duras, muy contrastantes. Por una parte tenemos, sí, esto que acaba de pasar, este ataque directo a personas que están en unas condiciones famélicas, eh, inhumanas totalmente, y sobre esas un ataque, personas desarmadas, pues ya no sé qué más se puede, qué más que eso puede ser un considerado crimen de guerra, no lo sé, la verdad. Pero tenemos esta imagen frente a esta otra de aviones de Jordania y de Egipto, tirando comida al mar, tirando paquetes de comida al mar para que las personas que están en Gaza pudieran ir a recogerlas, y la gente avalanchándose ahí. Y las otras dos imágenes como muy contrastantes, para mí una terrible fue la de un soldado de Israel adentro de una cuna de bebé, ¿no? O sea, en esta expresión última de burla, de deshumanización, el lugar devastado, ahí vivió una familia, ahí estuvo un bebé, ahí estuvo, ¿no? Ahí hubo vidas que tenían una vida, y pues entonces el soldado ahí acurrucado en la cuna, en la expresión total de deshumanidad o de deshumanización. Y por el otro lado, un soldado de Estados Unidos, Aaron Bushkel, no me acuerdo el apellido, siempre me cuesta trabajo recordarlo, pero es este soldado, 25 años, que se inmoló afuera de la embajada de Israel. No era el primero, y eso es una de las cosas que más me impresiona, que no fue el primero, que ya se había inmolado otra persona en diciembre y no nos habíamos enterado, porque justo el manejo mediático en Estados Unidos es vergonzoso, porque le quitan la palabra genocidio, le despolitizan, o sea, él actúa, y es un acto pues político, ¿no? De protesta extremo. Que, y entonces, desde quitarle toda la carga política, desde no decir que fue un genocidio, hasta atribuir en unos casos también temas de salud mental, me parece que es una cosa terrible. Eh, y lo que había pasado en diciembre es que incluso creo que ni siquiera se ha publicado el nombre de la persona que se inmoló, porque parecía como un tema de nota roja y no un tema de activismo político llevado al extremo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me parece más abominable. Ahorita que, pues, de pronto que están todas las discusiones sobre cómo aquí cuestionamos mucho a veces los manejos que hay de información mediática. Bueno, pues el manejo de la información mediática de este caso a mí me parece escalofriante, ¿sabes? Porque creo que nos vamos contagiando también de pronto en el mundo de de- a veces, a veces a mí me cuestionan mucho, o me han preguntado en muchos foros si es porque, no, por la maldad de los periodistas, o la maldad de los editores, o la maldad de los medios. No, yo creo que a veces por pura repetición, porque así está en un titular de un lado y otros lo repiten igualito, y entonces por pura repetición, pero ver tantos titulares igual, tratándose casi como si fuera un tema menor, que una persona tome la decisión de decir: yo no voy a ser cómplice de un genocidio en tiempo real, y me voy a los 25 años a echar fuego y a dar la vida para que algo funcione. Yo es que digo, tenemos que tratar y ayudar para que su sacrificio no sea en vano, o sea, que se banalice un acto así, y que se disminuya, y que me parece atroz, me parece escalofriante el tratamiento que se le ha dado, la verdad. Entonces creo que esas son pues las cosas que nos ha tocado vivir. Yo creo que ayer me invitaron a estar en un webinario sobre el tema de las infancias, que a mí me impresionó mucho Silvana, que ya la han entrevistado aquí, ya la hemos entrevistado nosotros, pero me impresionó mucho esta idea que manejaba de que, pues, cuando tú deshumanizas a las personas, como es con la educación en Israel, pues, como los educan, como para odiar a los otros, también terminas deshumanizándote tú, ¿no? Como un boomerang, y citaba ahí a Levin, a Sehanari.
Y también hubo, paralelamente, iniciaron estos foros itinerantes de académicos por Palestina, de los que ya también hemos estado hablando, donde también pues se están reflexionando muchas cosas. Y yo creo que pues sí es casi un deber estar pendientes, estarlos viendo, estar informados y seguir haciendo cosas y no dejar que esto se normalice en ningún caso. Cada vez parece que es peor, pero aún así eh, lo que lo que tenemos que hacer es como evitar o no dejar que ese horror y esa frustración nos paralice y nos desactive políticamente con el tema de Palestina. Y ya, es muy duro. La verdad Gracias. creo que ese es un tema súper duro. A mí me pesa mucho porque cuando tomas conciencia de lo que te están diciendo con esos mensajes, dices, no, 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 bueno, no podemos dejarlo solo. Ya, gracias Daniela. Jessica Cermeño, este personaje, Aarón Bushnell, este marino, a mí me recordaba a la hora de que veía las escenas, esta otra historia que hay, que nosotros retomamos mucho desde el año 2002, 2002 y 2000, entre 2002 y 2008, que se formó un acto, un grupo rebelde de soldados israelíes que se protestaron contra las órdenes del genocidio que había desde esos entonces ya y más antes, pero desde esos entonces contra el pueblo palestino. Ha habido varios militares israelíes que se han opuesto y hubo un caso que sonó mucho también porque la orden era disparar a las rodillas de los niños, niños y adolescentes, la orden era disparar a las rodillas. Y en un momento, un soldado que tenía algunos niños y adolescentes enfrente, en lugar de dispararles como protesta, agarró y se dio un balazo en la cabeza y dijo no, no nuestro nombre y gritó una expresión que es Yesh Gebul, hay un límite. Y me recordó este marino, pues la resistencia, oponerse, y aquí estamos hablando de militares, en ese caso era israelí, aquí es de los Estados Unidos, precisamente los dos países responsables del genocidio contra el pueblo palestino, el gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel y el gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos, porque estamos hablando de un marino que estaba en las plataformas que están pegados ahí en Gaza, dispuestos también a disparar no solamente contra Israel, sino contra Siria. ¿Qué decía al respecto, mi querida Jessica Cermeño? No, totalmente de acuerdo y además es terrible, o sea, lo que pasó con Aaron de acusar que no estaba en sus cabales y con eso, con ese simple argumento, ¿no? Deshacer todo el sacrificio que le hizo hacerlo menos. Es terrible, no puedo más que coincidir con ustedes y parece que en esta guerra, en este genocidio, lo que está ocurriendo no tiene límites, porque ahorita justo mientras estaban ustedes hablando, estaba revisando en qué íbamos, digamos, de datos, ya está reconociendo el Ministerio de Salud palestino que son 30,000 personas las que han fallecido, 104 personas que fallecieron, ahorita que Dani mencionaba todo lo de cómo están aventando la comida, porque no hay otra manera de hacerles llegar, porque están cerrados prácticamente todos los canales. Y mientras tanto, siempre resulta terrible ver como lo que está pasando fuera de eso, ¿no? Y yo veía ahora que vi Zona de Influencia, la película que está nominada al Oscar, ¿no? Que habla de la familia de nazis que vivían afuera del campo de concentración de Auschwitz, decía, claro, mientras en la realidad de todo está ocurriendo, nosotros seguimos consumiendo, porque así nos lo presentan en las plataformas de streaming, todo este material audiovisual para que nosotros sigamos pensando que estamos en esas, ¿no? Cuando en realidad, la realidad es que todo ese aparato cultural que ha puesto en marcha Israel, tendría que ser cuestionado hasta desde esos lugares, ¿no? Pues, digamos, por los usuarios de ese tipo
de plataformas, porque por supuesto que la realidad que están viviendo, las narraciones que hemos visto una y otra vez, que hemos no solo visto, también leído de todo lo que están sufriendo los niños, de la falta de ayuda que tienen y de cómo no hay ningún tribunal internacional de cualquier organización que pueda hacer algo, ¿no? Y que cada vez que existe algún tipo de manifestación siempre hay alguien detenido. Recuerdo que hace unos días ahora fue una actriz, ¿no? Precisamente de Hollywood, que los detienen por apoyar Palestina. A mí me parece terrible. Terrible y que lo sepan, ¿no? Que el último dato que da el ministerio apenas hace unos minutos son 30,000 personas. Creo que nosotros, la labor un poco de nosotros es seguir manteniendo estos temas en la agenda, independientemente de la repetición o de los tratamientos que puedan darle a los medios de comunicación, y lo digo en general, más que medios, redes sociales, ¿no? Creo que nuestra labor es seguir visibilizándolo, ¿no? Y que es terrible, o sea, al final es terrible, y lo que más asombra siempre es que no existe absolutamente ninguna manera de sancionar, porque no quieren los países, no quiere Estados Unidos, son los grandes aliados económicos los que siempre van a defender a Israel, ¿no? Entonces, que este consumo cultural que siguen haciendo, que seguimos nosotros recibiendo para justificar de alguna manera lo que están haciendo los israelíes a estos niveles de barbarie, ya es totalmente inválido, es inmoral, ¿no? Gracias, Jessy. Pues Marta Olivia, ¿no? Este keynesianismo militar, como ahorita lo apunta Jessica, este keynesianismo militar de Estados Unidos que dice que así se reactiva la economía, y lo repetimos una y otra vez porque aquí hay un gran negocio también en esto y que por eso no tiene ningún interés en detener este genocidio. Pero bueno, Marta Olivia, a mí me llamaba la atención de lo que ocurrió pues con este estadounidense que decidió inmolarse, ¿no? Y lo que señalaba, no seré cómplice del genocidio. Y cómo no fue detenido, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Había cámaras ahí alrededor de la embajada de Israel, todo vigilado, y no fue detenido, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que a mí pues me mueve de que pues pudo haber sido detenido y no fue detenido, pues esta situación que vivió este estadounidense. ¿Qué decir sobre esto, Marta Olivia? Sí, a mí lo que más me sorprendió es este parte policial de la Policía Metropolitana de Colombia, donde dice un individuo que mostraba signos de angustia mental. Así que esa es la parte como lo manejan, esa es la parte qué significa para ellos, que infiere obviamente esas inferencias de que, es decir, no estaba bien de sus facultades mentales, tenía un problema mental, es decir, todos los que piensen diferente en este sentido al gobierno de los Estados Unidos y a la política que ha seguido en Israel y ahí en contra del pueblo de Gaza está dañado de sus facultades mentales. A mí eso fue lo que más me sorprendió, y cómo desestiman toda esta actitud, este gesto que hizo a través de decir, es que en su Facebook estaba ligado. ¿Por qué? Porque le ponía like a un grupo de anarquistas ahí mismo en Estados Unidos, que ya sabemos cómo son los anarquistas, que son bastante likes, a diferencia de otras partes, pero son anarquistas. Y también esto me recordó hace poco como un compañero en la Universidad de Texas decía que hubo una protesta a favor de Israel ahí en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y decía que estaban todos los estudiantes, todo muy normal, todo muy tranquilo, pero luego hubo una protesta a favor de Palestina, y había unidades de policiales y sobre todo elementos de seguridad alrededor para acosar a quienes estaban a favor de esto. Es decir, su política de manera constante, y sobre todo seguir infundiendo el miedo a través de los hechos, de lo que están haciendo allá en Gaza. Ese es mi comentario. Yo me voy. Pues bueno, pues muchísimas gracias, compañeras. Nada más quisiera cerrar con algún comentario que tiene que ver con este programa, que con respecto de la intervención de Jessica Cermeño en la mañanera,
Ya sabíamos que en este programa iba a haber muchos ataques contra Jessica. Eso ha sucedido, como ya hemos señalado en muchos momentos. Usted puede argumentar, puede disentir, todo lo que usted quiera, sin insultar, sin agredir, sin ofender a ninguna de las compañeras o compañeros, sea de quienes estamos en mesas, en las conducciones, o sea de la propia audiencia que opina y luego recibe insultos o vulgaridades. No lo aceptamos. Usted puede disentir, argumentar, fundamentar su punto de vista, pero no ofender a compañeras y compañeros. Nosotros respetamos, queremos y admiramos a cabalidad el trabajo de Jessica Cermeño, de Daniela Pastrana, de Marta Olivia y de todas las compañeras y compañeros. Y no aceptamos esos insultos. Nos ha pasado también en redes sociales los ataques, los insultos. En otras ocasiones también ha sido a Alejandro Almazán o a Ingrid, y también, pues simple y llanamente, hasta directores de ONGs los han atacado, y simple y llanamente, pues ese director, esa gente, pues simple y llanamente ya no es invitado a este espacio, porque no aceptamos que ofendan e insulten a compañeras y compañeros sin argumentar, sin ofender, simple y llanamente se da punto de vista. Y aquí pues le daría la palabra a Jessica también, Jessica, de comentar algo al respecto. Pues, yo te agradezco, mi querido Ernesto, el espacio, porque ustedes saben, además me han pedido muchas entrevistas al respecto y yo no las he tomado porque en realidad a mí me queda claro que los reporteros no somos la historia, ¿no? Pero les quiero decir algo muy puntual, porque todo el mundo me ha dicho, Jessica, pero es que ¿por qué no te pronunciaste sobre el reportaje del New York Times? ¿Por qué no lo estableciste? Yo quiero decirles lo que hacemos, lo que hice, la decisión que tomamos en Univisión sobre esos reportajes, la decisión editorial que hubo sobre, desde el primero, desde que apareció lo de Anabel Hernández, era, nosotros no vamos a publicar esto si no existe una respuesta del presidente de México. Es decir, si el presidente López Obrador hubiera decidido no decir nada, o sea, porque además consultábamos al Departamento de Justicia, si él decide no colocar nada, no presentar, nosotros no lo hubiéramos dado a conocer, no hubiéramos hecho una historia con eso, porque nosotros no tenemos manera de confirmar lo que dice el New York Times, ni lo que decía ProPublica, ni lo que decía Anabel Hernández, o sea, nosotros no teníamos manera de hacerlo eso. Ergo, si ustedes revisan, digo, yo sé que últimamente me han revisado muchísimo en las redes sociales, pero si ustedes revisan esos guiones y esas notas que yo hice, siempre, primero era la reacción del presidente López Obrador y después lo que se decía, siempre, cada track. Y yo lo tengo muy claro porque cada párrafo que yo hice, es de mi autoría, y yo me hago totalmente responsable. Así el Departamento de Justicia lo hubiera dado a conocer, nosotros siempre tomamos esa decisión, porque sabíamos que el más afectado era el presidente López Obrador. Me han dicho que le he llamado narcopresidente, yo los reto de veras a que encuentren una sola nota donde haya dicho eso. Ni siquiera como fenómeno de redes sociales yo lo he abordado, ¿no? Esa es una cosa. Perdón, me prometo que me tomo nada más un par de minutitos para explicar esto. Después, cuando me dicen, es que tú estabas ahí, yo he ido muchas veces a la conferencia matutina, muchísimas veces. Ahí ha estado Ernesto, me ha visto Dani, me ha visto mucha gente ahí que la mayor parte de las veces, por no decir todas, a mí no me dan la palabra, ¿no? Incluso fui, me acuerdo en el 2022, cuando Beatriz Gutiérrez Müller se quejó, ¿se acuerdan en esta etapa? Que Beatriz Gutiérrez le reclamó a Ralph Lauren que se había apropiado el zarape mexicano. Bueno, ocurre esto, increíblemente, esa empresa de moda tan importante a nivel internacional recula ante eso. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente, incluso a la gente relacionada con los zarapes, ¿no? Lo que me dicen es que la primera dama, bueno, yo sé que no le gusta que le digan primera dama, pero Beatriz Gutiérrez Müller logró lo que no se ha logrado muchas veces en temas de gestión cultural en muy poco tiempo, con un tuit. Entonces yo incluso busqué a Jesús y le dije, oye Jesús, sería muy bueno si nos pudiera dar Beatriz Gutiérrez Müller alguna reacción, porque estamos teniendo pues reacciones muy positivas no me hizo caso, fue al otro día a la mañanera y por supuesto no fui, por más que gritaba, no me hicieron caso, y, en fin, eso es un ejemplo para que no digan, ay, siempre que va a Univisión
ataque, eso no es correcto. Yo les puedo decir en serio que no, y ahí están todos mis colegas. La cuestión es que sí, a mí me quedó claro que desde el momento en que me sentaron ahí, porque me tocó primera fila, sí, pero desde el momento que me sentaron en esa silla, por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería hablar del reportaje del New York Times porque se había publicado horas antes. Y eso es totalmente válido y el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchísimo tiempo para expresar eso, pero yo iba por algo muy específico y no era solamente para defender a la periodista del New York Times, era para defendernos a todos, porque eso nos puede ocurrir. ¿Y qué pasa? Que yo creí, y se los juro, yo creí que se iba a hacer una reacción casi que creí que me iba a decir que había sido un desliz, que había sido un error, que íbamos a pasar de eso. Por eso las caras que yo pongo, porque a mí sí me sorprendió la respuesta y me parece una respuesta terrible. ¿Y por qué es terrible? Porque no fue una respuesta solamente para los periodistas, fue una respuesta para todos. Y por eso fue terrible, terrible que después se dieran a conocer los números telefónicos de sus hijos, de su hijo, de las candidatas a la presidencia. Por supuesto que José Ramón López Beltrán tiene toda la razón al decir que es una invasión de su privacidad. Es una invasión a la privacidad de Claudia Sheinbaum, es una invasión a la privacidad de Xochitl Gálvez. De hecho, ahora que me enteré, porque obviamente vi lo que presentó Citlali Hernández de estos en los celulares, cómo la atacan, todo lo que dicen y que ella decidió tener de manera pública su teléfono porque ella es funcionaria pública. Digo, la admiro, pero yo no podría, como mujer, yo no podría. Y tanto todos los ataques, que si mis cachetes, que si me parezco a Márgara Francisca, digo, uno tiene que tener la piel muy dura como mujer para estar en estos espacios públicos, eso sin duda, pero la admiré simplemente que te llegue. Yo no podía con el celular, que además ustedes saben que yo en Twitter pues no hago muchas cosas, que además a Citlali le llegara eso, me parece deleznable, me parece terrible. Y por eso era importante defender el derecho a la privacidad. Y ahora me dicen, me dijo el presidente López Obrador que yo era una parte de una casta divina. Bueno, yo que soy parte de una casta divina, les puedo decir, lo puedo contar. Ya cuento en una decena de ocasiones en este sexenio donde he llegado yo a los retenes de los sicarios y me han pedido todas mis identificaciones, me han pedido todos mis teléfonos, me han preguntado quiénes son mis jefes. No, nunca digo esto, pero el día que nos tenían hace unos años en un hotel de Ciudad Juárez, los del cártel de la línea, que nos tenían amenazados que nos iban a levantar, a mí me estaban pidiendo incluso hasta el Instagram y el Twitter de Daniel Coronel, que es el presidente de Noticias de Univisión. Y eso que yo soy la casta divina, ¿sí? Yo soy parte de esa casta que él menciona. ¿Qué les digo? Yo mencionaba, y les pongo un ejemplo, perdón, un minuto más, un ejemplo rápido de lo que está pasando, por ejemplo, en Guerrero con los colegas. Olvídense de Jessica Cermeño, olvídense de Natalie Kitroff. ¿Qué pasó a finales de 2022? Y yo me acuerdo perfecto porque era Navidad. En Navidad se llevan, en esos días, se llevan a 3 periodistas del Calentano, entre ellos al corresponsal de La Jornada, de ahí de Chilpancingo. Regresaron a 2 los sicarios. Uno, que Alan García, lo recuerdo, Alan todavía ya no supe en qué quedó, pero se los llevan casi en grupo para exigirles los sicarios que respondan por respuestas, por publicaciones. Les doy otro caso que eso pasó apenas en octubre de 2023, cuando la activista Julissa Arce, porque ella está en Estados Unidos, denuncia que se llevaron a su hermana, se llevaron a su marido de Red 7 de Tasco y se llevaron aparte a otro periodista, Marco Antonio Toledo Jaimes, que además se llevan a su mamá, se llevan a su hijo y lo regresan y también para exigirles esos sicarios que cambiaran sus publicaciones, ¿sí? Y lo que yo sé, por lo menos hasta ahora, es que en el caso de Marco Antonio Toledo, y eso se dio a conocer, búsquenlo así, Marco Antonio Toledo Jaimes, olvídense de los reporteros que trabajamos para medios extranjeros. En el caso de él, se supo después que quizá el alcalde de Tasco tenía que ver y además que el alcalde de Tasco le había dado los datos a los sicarios que se lo llevaron. Por eso para mí era importante. Yeah. Y eso tiene que ver más allá de todo. Y perdón, yo no soy de hablar tanto de esto, solo quería comentárselos y esa es mi explicación de por qué. Y me pueden atacar, yo sé, pero mi única cuestión era preguntarle eso al presidente de la República. Y además hay muchos lugares, yo coincido totalmente con Julio Astillero cuando dice que toda esta polémica, la manera en la que respondió el presidente, dejó de lado muchas cosas en ese momento, pero que ya después han investigado.
¿no? Y que claro que ahí están todas las mesas para decir lo que se tiene que decir del reportaje del New York Times, que yo creo que hasta benefició a Andrés Manuel López Obrador, porque deja ver muy claro todos los problemas que hay con los testigos protegidos, que es terrible, que no les puedes creer absolutamente nada. Y perdón, discúlpenme por el tiempo que usé, nada más porque que tenía que aclararlo de alguna manera solo esta vez, y yo ya no pienso hablar de esto, la verdad. Gracias, mi querida Jessica. Y ¿Puedo gracias. decir una Sí, cosita súper rápido, Ernesto? sí. Solo es que sí quiero, miren, creo que es importante porque para lo que viene en los siguientes meses podemos estar en muy desacuerdo o en desacuerdo. Muchas veces en estas mesas hemos no coincidido en cosas. Y en ese punto en particular, que es, a mí, por ejemplo, me invitaron a firmar la carta de los corresponsales extranjeros que se publicó ayer y yo no la firmé por los motivos que quizá coincido mucho con lo que expuso Ingrid en la mesa subversiva el martes, quizá por esos mismos motivos, ¿no? No los voy a exponer aquí en amplio porque pues ya los hemos estado diciendo en distintas mesas. Pero es muy importante que podamos hablar sin insultarnos y revisar estructuras y no estar atacando a personas, porque si no, pues lo único que nos queda, si no nos escuchamos, pues son los golpes y ya tenemos demasiada violencia en este país. Entonces yo sí haría una convocatoria a la audiencia por tener una posición contraria en este tema, en este particular, a lo a lo que respeto mucho, pues, que puede pensar Jessica, puedes pensar tú, Ernesto, sobre el tema de si debió o no publicar el teléfono, que no es contraria, simplemente que para mí eso es irrelevante en el contexto de lo que de lo que hemos estado viendo. Bueno, pero por expresar esa opinión contraria en la mesa roja del lunes, pues también alguien ya me escribió estas intelectuales orgánicas y dice, así no nos vamos a escuchar, así no nos vamos a entender y así no vamos a poder trabajar en una cosa que sí necesitamos, que es ver qué hacemos hacia futuro. Para eso son estas mesas de análisis, para eso tratamos de reflexionar y créanme que le estudiamos mucho, preparamos mucho, trabajamos mucho, todos y todos, y no vamos a estar de acuerdo en todo y eso está bien también, o sea, no tenemos que estar de acuerdo en todo y cada quien podrá expresar sus argumentos y en algunas cosas avanzaremos y en otras no, pero es importante que eso no pase el cuestionamiento personal y, por supuesto, no a los insultos. Y mi abrazo y reconocimiento siempre para Jessica, como ya lo sabe y como ya se lo dije desde el mismo lunes. Gracias, Daniela. Pues gracias, Marta. Sí, 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 sí. Todos los periodistas eso vamos, cuestionamos, preguntamos y creo, Jessica, que eso es lo que hiciste, eso es lo que se debe hacer, eso es lo que tenemos que hacer ante las dudas y ante todo. Mi solidaridad, mi apoyo, las respuestas no son nuestra responsabilidad, pero sí nuestra responsabilidad cuestionar. Así que toda mi solidaridad, mi apoyo para ti. Yo también quería comentar algo, pues yo me he expresado desde el lunes, también yo coincido con lo que dice Daniela, para mí el fondo era otro, pero me parece que la situación de respeto tiene que privar, tiene que haber respeto y tiene que haber argumentación ante cualquier cuestionamiento que haya, pues a cualquier periodista y eso lo pedimos aquí en Rompeviento TV, en Momentum y en todos lados, así es que pues bueno, eso sería, yo haría un llamado también pues a la gente que nos sigue, que ha estado expresando, que la dejen decir lo que tiene que decir, expresarse, me parece que así debe de ser, pero con todo respeto. Ya, pues compañeras, muchísimas gracias. Yo cerraría también, nada más comentando, para mí es esto que señalaba Marta Olivia, uno va, hace las preguntas, uno es responsable de su pregunta y el presidente es responsable de su respuesta. Y para mí no era qué es más importante, era un ángulo de una pregunta a una respuesta que me parece que no iba y que no hay discrepancia en que el fondo es otro y que es un ataque, una embestida fuerte hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y hacia su proyecto de nación. A mí me invitaron también, me llegó la invitación si quería firmar la carta de los periodistas, que firmaron varios periodistas, y yo me negué a firmar esa carta porque señalé,
Sí, pero tendría que haber en esa carta una crítica al reportaje del New York Times y al señalamiento y que no están haciendo ningún señalamiento de la gravedad que implica que el New York Times esté publicando infundios y se esté metiendo con los hijos del presidente. Incluyan eso en la carta y igual lo valoramos. No estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con que el presidente diga tengo derecho a publicar números privados y no creo que la discusión sea si eso es más importante o menos importante. Sabemos qué es lo más importante y sabemos este otro dato que no me parece correcto que haga el presidente de la República. Y en esa lógica también, pues este planteamiento de hacerlo con respeto. Le pedimos a la audiencia desde que iniciamos la mesa, porque empezaron los ataques, por favor, argumente si tiene un ángulo distinto, preséntelo, no pasa nada, nada más no insulte a ningún compañero y compañera. Y acá, si nos tocan a una, pues nos tocan a todas y siempre vamos a defender a las compañeras y compañeros y siempre vamos a estar en contra del insulto, de la vulgaridad, del ataque que no tiene fundamento. Así que gracias siempre, compañeras, gracias por todo. Y ánimo, Jessica. Y gracias a todos. Miren, yo sé, y al final esto pasa, yo sé, además, digo, ahí están las encuestas, además que la realidad es otra cosa, lo que pasa en las redes sociales. Y digo, esto pasa, y a mí me queda claro eso, y yo siempre les voy a agradecer la generosidad, porque hasta estoy muy apapachada también, es cierto, además de los ataques, digo, esto pasa. Mil gracias, de verdad. Gracias. Abrazo, abrazo a las 3. Abrazos. Hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves, gracias. Pues bueno, pues temas álgidos, pero Sí, temas álgidos y con puntos de vista diferentes, ¿no? Por ejemplo, tú dices que era lo importante y para mí eso no era lo importante. Tú das tu punto de vista y para mí el fondo, pues es esto que hemos dicho, el golpe que se está viviendo y que hemos vivido en América Latina y que se está viviendo y preparando acá en México y hacerle difícil el gobierno a Claudia Sheinbaum. Sí, pero no dije que eso era lo importante, no, dije al contrario, que lo importante era lo otro, pero que Sí, no en estábamos este sentido de qué es lo importante y qué no es lo importante, me parece que cada quien tiene su análisis y su punto de vista de qué es lo importante. Y para mí, yo lo dije desde el lunes, lo importante era esta parte de pues lo que se está viviendo y lo vemos, ¿no? Ahorita llevamos aquí pues 1 hora, casi 2 horas de programa. El número 1 dice narco presidente AMLO, número 2 narco candidata Claudia, número 3 Loret. ¿No? O sea, es esa parte de este golpeteo que están haciendo desde varios lugares y acá, ¿no? Desde Estados Unidos, estando con injerencias en México, pues eso me parece que es el fondo y pues cada quien tendrá su ángulo de qué es lo más importante y para mí eso es lo importante y por eso decía, no es el teléfono, es esta situación que está de fondo. Sí, pues bueno, ve usted, hasta Violeta y yo también tenemos diferencias y nada más vuelvo a precisar, no estoy diciendo que el teléfono sea lo más importante, estoy diciendo que el presidente publique teléfonos asumiendo y diciendo él verbalmente que tiene derecho a publicar teléfonos de periodistas, pues no estoy de acuerdo con eso. ¿Eso es lo más importante? No es lo más importante, es nada más señalo algo que no comparto de decisión del presidente. Pero eso lo dijimos desde el lunes, ¿no? Era que lo del teléfono, lo dijimos desde el lunes, que el teléfono, pues no era, no debió haber el presidente publicado el teléfono, pero ¿qué es lo importante? O sea, decir qué va primero y qué después, me parece que para mí, por eso lo quiero dejar muy claro, para mí el fondo es otro. Pues sí, creo que en eso tenemos coincidencia, el fondo es otro. Hay cosas de fondo que tienen que ver con la nación, como son estos ataques al presidente de la República y a su familia, y también que es importante que no por eso, pues el presidente diga, pues sí, entonces eso me va de publicar teléfonos. No, creo que hay que centrarse en lo que es verdaderamente importante en esta parte.